Muy buenas cracks, en este vídeo veremos la parte de la app. Para poder configurar esta tienes que estar registrado en el servidor de Supla. Va la intro y entramos en materia. Debemos saber que existen 3 apps disponibles que nos permiten interactuar con nuestros dispositivos. 2 muy específicas, la app Supla y la app Wi-Fi. Resumiré sus diferencias en 2 palabras: gemelos, si hablamos de sus funcionalidades, y mellizos, si hablamos de interfaz gráfica. Dicho de otro modo, hacen lo mismo, pero gráficamente tienen diferencias, aunque muy sutiles. Y finalmente, la menos específica, App Comelite, a través de sus enlaces directos y cuyo funcionamiento y configuración veremos en otro vídeo más adelante. Todas estas apps están disponibles para descarga de forma gratuita, tanto en Android como en iOS. Volvemos a nuestro PC en la web de Supla y vemos que aquí tenemos un botón Supla para dispositivos que nos lleva a una página con enlaces a las descargas existentes según el tipo de dispositivo. Abrimos la Play Store y seleccionamos la app que más nos guste de las 3, en mi caso, Comelite Wi-Fi. Pulsamos Instalar y esperamos que se descargue e instale. Una vez instalada, pulsamos el botón Abrir y accedemos con las credenciales creadas en la etapa de registro en el servidor de Supla. Si aún no lo has hecho, lo puedes hacer ahora desde este botón. Si no sabes cómo registrarte, te dejo un enlace por aquí arriba. Introducimos nuestro correo y contraseña. Le damos al OK y listo. Nuestra app está lista y a la espera de los dispositivos. También podemos añadir una segunda instalación o más en la misma app. Para acceder a esas instalaciones tenemos 2 vías, la de credenciales de correo y contraseña, tal como tienes en pantalla, aunque si deseas compartir el control con un tercero sin exponer tus datos, le facilitaremos el registro a través de un Access ID, pudiendo pausar o anular el uso compartido de nuestros dispositivos en cualquier momento. Para acceder a él, activaremos los ajustes avanzados y seleccionaremos la pestaña Access ID. Cómo se completan estas casillas lo veremos en el vídeo sobre identificadores de acceso. Hemos llegado al final. En el próximo vídeo, y previo a entrar de cabeza en las opciones del cloud, realizaremos el último paso, el registro de los dispositivos. Si tienes dudas sobre lo que acabamos de ver, déjamelas en comentarios. Como siempre, agradecerte la atención. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete para animarme a hacer más vídeos. ¡Chao!